de las redes sociales de la Suprema Estación. Son las 20:09, estamos ya en cabina aquí en la 961. Les recordamos que nos pueden escuchar también en la página web www.la961.com, así como también engancharse con nosotros y nosotras a la transmisión del Facebook Live en la Suprema Estación y dejarnos todos sus comentarios. Así le enviamos para iniciar un gran saludo a Evelyn, que esta noche no nos acompaña, que se encuentra en Loja, así como también a Cristina, que se encuentra en México. Y estamos ahora sí en cabina con Juan Andrés Merchán en los controles, y esta noche nos estará acompañando durante estas 2 horas Isabel Jara, también Aguilar. Isabel Aguilar Jara, siempre me confundo, siempre me pasa, que nos acompañará colocutando. Así que, Isa, bienvenida. Muchas gracias, Guti, muchas gracias a Sin Etiquetas. Para mí es un honor realmente grande. Gracias, Juan. Creo que siempre es lindo compartir estos espacios y bueno, esta vez del otro lado para hablar de temas muy interesantes y por supuesto necesarios en el contexto de la ciudad. Así es, para nuestro primer segmento de feminismos estamos ya con nuestras invitadas e invitado aquí en la cabina, y vamos a hablar un poco alrededor de lo que se ha movido en las redes sociales y se visibilizó también este día lunes 6 de enero, día donde se realizan pues las mascaradas para algunos, las comparsas para otros, o también diferentes programas que se dan alrededor de las unidades educativas dentro de la ciudad y la localidad. Así que lo que queremos abordar es sobre la naturalización de la cultura de violación en las unidades educativas, comprendiendo que esta es una realidad que atañe a todas y que el tema de educación sexual y de comprender justamente estas estructuras y estos fenómenos sociales que se dan a partir de comprender desde el género, también lo vamos a tomar como un ejemplo nada más. No es un tema de satanizar, como mucha gente lo dice, a lo que sucedió en la unidad educativa particular Borja, colegio jesuita, en donde hubo una actividad en el marco del 6 de enero, en donde un video se viralizó de estudiantes de secundaria que hacían una mofa de lo que fue el performance de Un violador en tu camino, propuesto por el colectivo Las Tesis de la ciudad de Chile, y que cerrando el 2019 fue sin duda un tema que dio la vuelta al mundo, visibilizando estas problemáticas sobre las mujeres en contextos de violencias y sobre todo hablando sobre violencia sexual, sobre estructuras patriarcales y demás. Así que ahora, para iniciar, antes estamos ya aquí en cabina con Paola Hidalgo, que es máster en género, estamos con Pablo Freire, que es antropólogo, estamos también con Martina Pérez, ella es estudiante secundaria de la American School, también es presidenta de la FESE de la SUAY, presidenta del Consejo Estudiantil de su colegio y es miembro de Mujeres por el Cambio y Frente Popular. Primero nos vamos con las imágenes para quienes nos siguen en el streaming de lo que fue este video, y la gente que nos escucha en FM también un poco lo que fue, iremos narrándolo. Bueno, hemos visto un poco lo que fue esta puesta en escena, digamos así, de estudiantes secundarios frente a lo que desde los colectivos feministas, desde los grupos que manejan las temáticas de género, de nuevas masculinidades, ha sido criticado, y justamente criticado no solo en esta institución, sino también de lo que esto demuestra de nuestra sociedad cuencana. Así que Paulo, Pao, Martina, bienvenidos, bienvenidas, y pues en primera instancia tal vez, Pao, comenzar contigo, ¿no? Y conversar un poco también ya lo hemos hecho aquí en Sin Etiquetas, hemos hablado sobre Un violador en tu camino, sobre la potencia y el nivel simbólico que esto ha tomado a nivel mundial. Sin embargo, como las tesis lo hacen, trabajar justamente desde los estudios de género para poder comprender estas problemáticas. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir las tesis, el movimiento feminista ahora a través de este performance? Así es. Buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan, y buenas noches a quienes compartimos ahora la radio. Bueno, es súper importante tratar este tema, no dejarlo suelto, no pasarlo como una burla y como un simple acto que hicieron los estudiantes del Borja. Y claro, y es justo lo que dices, Pedro, de no satanizar un acto específico, sino más bien contextualizar y también un poco pensar en que no es el único acto de burla que recibe este performance, ¿no? En días anteriores o en meses anteriores ya se vio en redes sociales un grupo de
de futbolistas mexicanos, me parece, que también hacían una burla del performance de las tesis. Asimismo, cuando un estudiante argentino se atrevió, y digo que se atrevió porque me parece un atrevimiento total, burlarse de la situación y la realidad que vivimos las mujeres diariamente en torno a la violación, en torno al tema del femicidio, se atrevió el día de su graduación a burlarse del femicidio, vistiéndose o interpretando una mujer maltratada, una mujer violentada, una mujer víctima de femicidio. En estos dos casos han recibido ya su sanción, tanto los futbolistas como el estudiante argentino. Sin embargo, mucho más allá de la sanción, que es, qué sé yo, quitarles unos días o quitarles el sueldo en un caso, al otro quitarle el título, mucho más allá de la sanción está el hecho de cómo resarcimos y cuál es la contraparte de la sociedad y cuál es la contraparte de las personas que estamos rechazando esto. Una vez que se ha sancionado, pero también tiene que haber un acto de reparación para esto, y el acto de reparación debe ir ligado a un tema de sensibilización, a un tema no solamente de la sanción por la sanción y listo, sino más bien es la sanción, sí, pero acompañada también de un tema de sensibilización, de un tema de darse cuenta de que no está bien, de que la realidad que vivimos las mujeres diariamente es una realidad llena de peligro, llenas de muerte, llenas de riesgo en todo lado. Entonces, por un lado esto, me parece importante también contextualizar que no es el primer acto y no será el primer acto de banalización del colectivo Las Tesis. Y también hubo otro acto que también se vio en Quito en los años viejos, que fue también una mofa en una calle de chicos vestidos de viudas que también se burlaban de la canción. Entonces, por un lado, esto de contextualizar que primero no es el único, con el afán de no satanizar a una institución en particular, sino más bien analizar cómo está el sistema educativo y por qué se permite esto en una institución educativa. ¿Y cuál es la contraparte del Ministerio de Educación en este caso? ¿Cuál es la contraparte también del Comité de Padres y Madres de Familia del colegio o de la institución que fuera, independientemente que si se trata o no del colegio específico que presentó esta burla? Y también se trata de concientizar a los y las estudiantes. En este caso, de hablar de concientizar, hablando de la violación no como un acto sexual, porque la violación no es un acto sexual, la violación es un acto de dominación, es un acto de poder, es un acto de superioridad y de sumisión, que se quiere demostrar este poderío que tiene en el cuerpo, en este caso el cuerpo masculino, este poderío que presenta sobre los cuerpos feminizados o los cuerpos femeninos. Eso, por un lado, así como para contextualizar y para abordar el tema, Pedro. Muy bien, muchas gracias, Pau. Yo me quiero quedar con algo importante que tú dijiste ahora, que esto es un reflejo del sistema educativo actual. Había un debate muy amplio en redes sociales, ¿no?, que por lo general culpa directamente a los actores de esta puesta en escena, si se puede llamar así, que serían los estudiantes, pero justamente en un debate que se planteaba el otro día, que leí algunos comentarios de una publicación de Paulo, sí que había también esta contraparte que hablaba de un reflejo del sistema educativo. Entonces yo quisiera preguntarle a él directamente cuál es primero su opinión como ex docente también de la unidad educativa, y qué es lo que está sucediendo no en la unidad educativa Borja, porque tampoco estoy de acuerdo con esto de la satanización a un plantel educativo como tal. Me imagino que en otros lados estará sucediendo lo mismo y quizá no hay estas grabaciones de video, no hay estas muestras, no hay estas pruebas. Entonces quisiera que me comentes un poquito, Paulo, ¿a qué crees tú como ex docente, como antropólogo y tanto desde la filosofía también, por qué no que se deban estos actos por parte de los estudiantes? Bueno, buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación al programa. Es siempre un placer estar acá debatiendo con todos ustedes de cualquier tema que
atañe a nuestra ciudad, a nuestro país y bueno, a la sociedad en sí. Y, bueno, orgulloso y a la vez complacido de estar compartiendo con ustedes el espacio. Creo que bueno, el sistema ha fracasado, creo que esa es la premisa de la cual podemos partir. Más bien creo que no ha fracasado, más bien creo que tiene demasiado éxito, en el sentido de que ha fracasado como un sistema transformador si se planteaba desde ese sentido. Es decir, la educación desde el discurso del siglo XXI se suponía que iba a ser una educación que rompa con lo tradicional y que rompa con cómo nosotros entendíamos esa educación desde una idea solamente de aquel docente que conoce y aquel estudiante que recibe esos conocimientos y por lo tanto aprendería, ¿no? Y se suponía que esta educación del siglo XXI iba a ser una educación transformadora, una educación que esté a la par con lo que está sucediendo y por lo tanto pueda responder a los problemas que tiene la sociedad. Creo que ahí está el fracaso. Sin embargo, si vamos y hacemos una arqueología de cómo nace la educación, bueno, nace como básicamente un aparato del Estado para construir un tipo de ciudadano específico que es el que se necesita para que la sociedad siga reproduciéndose y siga estando de esa forma. Es decir, quienes manejan el poder, tanto político, económico, cultural, estructura un aparato, un dispositivo que en este caso es el educativo para que la gente se construya desde el espacio que le corresponde luego, desde el espacio que le corresponde luego actuar y que bueno se construye ahí sabiendo que ese es su lugar en el mundo y por lo tanto de ese espacio no puede salirse. Entonces creo que como contextualizado desde ese espacio, bueno, la educación ha triunfado, digamos, desde ese lugar. Entonces, lo que vemos es el reflejo de eso, de la estructuración de la educación como un sistema en el cual se sigue transmitiendo, no transformando nada, sino transmitiendo ideas y visiones del poder desde unas jerarquías de grupos dominantes hacia grupos dominados, básicamente. En este caso, desde visiones de clase, de género, de etnia, de raza. Entonces, desde ese ámbito podemos entender que esto no atañe solamente a esta institución educativa como tal y que no se puede satanizar este momento específico y esta mala suerte de performance que hicieron los estudiantes de ahí. Obviamente esto tiene que ver con también el papel vergonzoso que tanto docentes y autoridades tenemos en las instituciones. Digo vergonzoso no en el sentido de que no hagamos nada, sino en el sentido de que estamos peleando constantemente para transformar la realidad, la educación, pero el mismo sistema nos ha metido en una lógica de estar tan preocupados por presentar papeles, por salir bien, por ejemplo, en las planificaciones, en las evaluaciones que te hace el ministerio y tal, que nos hemos olvidado de lo realmente importante que es la educación, que no es solo el hecho del aula, sino es el hecho de vivir en sí. Entonces, somos docentes que no tenemos tiempo para leer, somos docentes que no tenemos tiempo para conversar, somos docentes que no tenemos tiempo para estar con la familia, entonces eso repercute justamente en cómo estamos formando a los chicos y chicas en las instituciones educativas. Y para mí ha sido complicado estos días porque esa publicación que hice en torno a decir esto visibiliza que la educación va mal, se ha entendido como más bien una satanización de una institución en la cual yo trabajé, casi 9 años, digamos. Entonces, lo cual sería absurdo. Yo debo muchas cosas a esa institución y tal, y sin embargo, hago mi mea culpa y digo, yo fui docente de esta institución y si las cosas no están bien es porque también es mi culpa dentro de ese proceso. Entonces, aún así no creo que sea solamente culpa de los docentes, ni solamente culpa de los directivos de un sistema que se está cayendo a pedazos y si no hay un diálogo dentro de todos los actores, eso no se va a levantar, digamos. Martina, también siempre creemos que es necesario la visión desde quienes están recibiendo también esta educación. Tú eres también estudiante secundaria, representante de tu colegio en la American School y pues también estuviste ahora con las chicas dentro de lo que fue la comparsa feminista en el marco del 6 de enero y pues
tú como estudiante, como mujer, como adolescente, también cuál es la lectura que haces de este sistema educativo que ya un poco Paulo menciona quizá cuáles son los problemas, pero hoy en día en Cuenca, en el sistema educativo, ¿qué es lo que pasa con estos temas? ¿Se hablan o no de estos temas? ¿Hay un enfoque adecuado? Los derechos humanos, tal vez ese paraguas en los que los docentes enmarcan sus conversaciones, ¿o cuál es la realidad? Muchas gracias, buenas noches con todos y con todas. Primero, un sincero agradecimiento por darle voz a los jóvenes. Para mí es un honor estar aquí en este espacio y hablar en nombre de la juventud revolucionaria. Bueno, quisiera primero partir desde el performance Un violador en tu camino. Yo creo que aparte de que nace en Chile en el marco de las protestas y el levantamiento social, yo creo que Un violador en tu camino nace para darle respuesta, para darle voz a esas 15 millones de niñas adolescentes en todo el mundo que han sido forzadas a tener relaciones sexuales, o a esas 42 denuncias diarias en Ecuador que se hacen por violencia sexual. Ahora, yo quisiera hablar también de las burlas, las parodias que ha recibido Un violador en tu camino. Bueno, enmarcarse un poco en las agresiones y la filosofía de la violencia que tratan de imponer una determinada visión y una determinada respuesta que siempre se la da ante la violencia sexual, ante la violencia machista y el sistema patriarcal. Entonces, cuando un grupo de mujeres hace una diferente respuesta que se transforma en una expresión artística que traspasa fronteras, que cruza fronteras, que se reparte por todos los países y por todo el mundo, es ahí cuando la sociedad tiene miedo. ¿Y cómo responde ante esta expresión masiva, artística, sobre una problemática social, política de las mujeres? Es cuando ahí nacen las burlas. Es una respuesta de la sociedad ante la visión diferente que planteamos las mujeres, las adolescentes, las feministas. Entonces, muchas mujeres que criticaron, se burlaron, pudieron haber sido ellas mismas las víctimas de violación, de abuso sexual o de acoso sexual. Ahora, refiriéndonos a la parte educativa, yo creo que el sistema educativo, totalmente de acuerdo con Paulo Freire, está en mal camino. Totalmente no se nos educa para cuestionar, se nos educa para dominar, para ser dominados, para obedecer. En el caso de las mujeres se nos educa para ser sumisas, y a los hombres se les educa para ejercer dominio, ya sea sobre mujeres o sobre naciones. En este caso se destacaría el imperialismo. Gracias. Me parece súper interesante lo último que dijiste, y sobre todo ver este discurso, ¿no?, de esta nueva camada. Yo creo que aquí sí se ve una juventud que todavía intenta como que hacer un cambio, tratar de rehacer muchas cosas. A mí me sucedió algo un poco curioso y voy a aprovechar que les tengo a ustedes tres aquí para preguntarles, porque en realidad no supe exactamente cómo lidiar. Mi sobrino es estudiante del Borja y conversábamos sobre el tema el fin de semana, entonces preferí guardar silencio porque quise hacer una especie de observación participativa. Le estaba conversando ahí con su amiga, que tiene la misma edad. Él tiene 15 años, su amiga entiendo que también. Pero claro, ellos le ven a esto como, pero si esto hacen en las comparsas también, no sé por qué les llega tanto. Mi sobrino decía, a lo mejor si es que hirió algún tipo de sensibilidad, yo puedo entender, pero creo que están exagerando un poco, ¿no? Siempre el adolescente está como que enmarcado en esto, y su amiga decía lo mismo, y leo también en los comentarios, sobre todo de los adolescentes, que bueno, lamentablemente no piensan como quisiéramos que pensáramos, como lo hace Martina. Pero sí quisiera preguntarle a Martina, tú que estás ya dentro de algún tipo de movimiento, o estás ya enmarcada dentro de las luchas sociales, tú como adolescente, ¿cómo crees que se podría cambiar esta forma de pensar que yo te comento de otros adolescentes que tienen tu misma edad, pero que ellos muy inconscientemente no ven nada de malo en este tipo de burlas y parodias? Bueno, creo que ese problema nace y parte de la naturalización de la violencia.
y dónde nace la naturalización de la violencia es desde la crianza, porque nosotros, mujeres y hombres, nacemos en senos patriarcales. A las mujeres se nos educa en este caso para ser delicadas, se nos elogia si somos sumisas, si nos vestimos bien, si cruzamos la pierna en las reuniones familiares, pero en cambio a los hombres se les festeja actos descorteses si eruptan, perdón la expresión. Entonces es esa la crianza que se nos da. Desde que nacemos hay una crianza desigual. Y luego, como los hombres ya fueron criados con dominio, creen y afirman que tienen dominio sobre alguien más débil que ellos. En este caso yo ponía de ejemplo el imperialismo sobre otras naciones o sobre las mujeres en todos los países. Entonces ahí va el hombre, ya va en la adolescencia, por ejemplo, va al colegio y esos actos de violencia se legitiman en la comunidad educativa. Los autoridades, los profesores y en general el colegio autoriza, es decir, aprueba todos esos actos. Entonces los hombres siguen creciendo y en general las mujeres también, porque hay mujeres machistas también, crecen y siguen con ese, yo le llamo el enemigo interior, que es el sexismo interiorizado. Seguimos cumpliendo un patrón, roles de género, estereotipos. Entonces, ¿cómo hace una juventud que fue criada en un seno patriarcal, que fue aprobada en una comunidad educativa machista? ¿Cómo hace la juventud para ser diferente? Pues yo les digo, criticar, cuestionar, debatir y no seguir el dogma que se nos impone en cada clase que asistimos todos los días. Muchísimas gracias, Martina. Y para seguir contextualizando un poco cuál ha sido, pues, tal vez la opinión pública alrededor de esta temática y de este video, también nosotros lo compartimos desde Sin Etiquetas y, por ejemplo, vamos a leer un poco unos comentarios ahí para seguir hablando junto a Pau y a Paula también. Camila Torres nos decía, por ejemplo, el 6 de enero en Cuenca se abrió paso como el día en que tenemos una carta blanca para la creatividad y para cuestionar a los poderosos con humor. Este acto en el Colegio Borja, lejos de ser una sátira liberadora, es una muestra de ejercicio de poder machista y de incapacidad de crítica, un llamado mundial contra la violencia hacia las mujeres. El humor es transgresor, enseña y libera. A los poderosos no les gusta que nos riamos de ello, pero ¿por qué no pensaron en reírse de sí mismos para cuestionar prácticas machistas? Santiago Merchán nos dice, con todo respeto, esta consigna fue la burla de medio mundo también. No se debe ridicularizar la protesta social con frases tan triviales acompañadas de coreografías tan poco elaboradas. Por favor, tomen un libro de historia y aprendan la esencia satírica, simbólica e intelectual que implica una consigna de protesta digna de ser recordada. Tenemos también, por ahí nos decía Fabián Cabrera, y luego se preguntan por qué la mamá de alias Mangajo lo mima y lo cree inocente a su hijito. Katia Estudillo dice también, aunque me duela, tenía que ser y pasar esto en Cuenca. Cristian Chuchuca, que nos dice, por todo se ofende, no que eran mentes abiertas. También Miguel Casandra nos dice, en unos años estarán barriendo las calles con el Peter Palace. Esto un poco entre lo que han sido los comentarios de la gente, lo que la gente dice en las redes sociales, y a partir de esto también, ¿no? Porque hay algo interesante, tal vez, Pau, y es, por un lado, la falta, la poca manera en la que existe una rigurosidad, digamos, desde la docencia para acercarnos a temas de educación sexual, de derechos reproductivos, que puede ser eso una de las consecuencias, ¿no?, de llegar a este tipo de burlas como tal. Mientras, por otro lado, también hay un gran componente masculino, sobre todo, que habla una vez más, y es algo muy recurrente en este último año contra las feministas, de esas no son las formas. Claro que sí, Pedro, pero primero abordar el tema de lo que no se nombra, lo que no se critica, no existe. Entonces, debíamos criticar y debíamos hacer bomba de esto, sí, porque existe. Por un lado, criticar todo el tema de la burla, porque existe la burla, porque si la dejábamos pasar es como si estuviéramos avalando este sentido de burla y este sentido que se tiene o esta percepción que se tiene del feminismo. Por un lado. Por otro lado, el tema, hemos hablado mucho del patriarcado y se escucha muchísimo hablar del patriarcado todo este tiempo, con el boom del nuevo feminismo, que me parece lo máximo que haya jovencitas, muy jovencitas como Martina, ya empoderadas del tema del feminismo. Se ha hablado muchísimo del patriarcado
Y a raíz de esto también se critica al feminismo y se dice, bueno, las feministas están en contra de los hombres porque se asume que los hombres son el patriarcado. Ser feminista no es estar en contra de los hombres, primero, es estar en contra del patriarcado, y el patriarcado visto como un engranaje, una estructura social y de pensamiento que domina y que aplasta todo el tema que tenga que ver con lo feminizado y con lo femenino. Entonces, el tema es ese, el tema del patriarcado tiene que ver no solamente con los hombres, tiene que ver con instituciones del Estado, tiene que ver con instituciones educativas, tiene que ver con personas individuales que ejercen el patriarcado, que se involucran en esta estructura, pero si no se lo nombra, no existe. Entonces, en el abordaje de todo este tema que hemos venido hablando y que hemos venido analizando muchísimo, es importante tener en cuenta esto, que primero la violencia existe y va a seguir existiendo hasta que la paremos, hasta que ya lleguemos a ser conscientes de que las estructuras de poder no solamente se ejercen desde el Estado, no solamente se ejercen en las guerras, sino se ejercen diariamente con tu compañera, con tu compañero. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestras relaciones individuales con nuestros pares, en nuestros círculos? Analizar desde ahí y romper esa estructura desde ahí. Porque si no rompemos desde ahí, si es que no nos damos cuenta y vemos el tema de la violencia, el tema violento como algo lejano, como algo que no me toca a mí, como veo en las noticias los femicidios, escucho también los feminicidios, escucho la violencia que existe todos los días en contra de las mujeres, escucho y digo, sí, tal vez son unas exageradas, y sigo insistiendo que incluso mujeres dicen que todo el tema del feminismo es una exageración. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de violencia. No de violencia física necesariamente, sino de cualquier tipo de violencia psicológica, incluso de violencia sexual, de violencia patrimonial. Todas las mujeres estamos involucradas en esta estructura violenta que, y sobre todo se naturaliza, o sea, y si no se habla, y si dejamos ahí, y si decimos, bueno, sí, quizás se trata de una exageración y se están burlando, y el tema satírico no le entienden porque de todo buscan un problema, porque ya estas feministas se agarraron de todo y de todo están viendo problema. Entonces, el tema también de ver todo un problema es porque nos estamos dando cuenta que siempre ha sido un problema, sino que no hablábamos. Entonces, las nuevas generaciones sí hablan, las nuevas generaciones sí van a la calle y protestan, las nuevas generaciones también sí se empoderan del discurso mucho antes que nosotras cuando estábamos adolescentes, que quizá no teníamos la oportunidad de información, que quizá no teníamos la oportunidad de los círculos que se involucran ahora en las adolescentes en torno al tema de equidad de género, de feminismo, de ecologismo y de tantas situaciones que se tratan del tema social, ¿no? Entonces, me parece esto súper importante, legitimar primero la lucha y legitimar también las protestas que han habido en contra de las burlas del performance, y también legitimar toda esta lucha y toda esa manifestación que hay nueva en la sociedad. Bueno, yo sí quisiera un poco leer un post de la unidad educativa Borja, justamente, que a mí me llamó mucho la atención, que lo hicieron el 8 de enero a las 3 de la tarde, luego de lo sucedido, y me llama mucho la atención porque entiendo que esto dentro de comunicación se llama manejo de crisis, y lo digo a título muy personal, para mí no fue un control de crisis adecuado, porque el post dice exactamente: la unidad educativa particular Borja, con el afán de rescatar tradiciones propias de nuestra cultura, preparó con motivo de la celebración del Día de los Inocentes un colorido y festivo concurso de comparsas, donde se pudo evidenciar la creatividad, imaginación y capacidad expresiva de nuestros estudiantes, pero sobre todo la sensibilidad ante temas sociales de preocupación nacional. Yo lo que veo ahí es simplemente esconder, perdón la palabra, la basura bajo la alfombra y hacer como que aquí no sucedió nada.
La pregunta es, sí, claro, no podemos satanizar a una institución educativa, completamente de acuerdo con eso, pero también quisiera hablar un poco de la educación religiosa que se imparte. Sabemos y estamos conscientes, al menos las personas que estamos aquí en esta cabina, que la Iglesia Católica no ha abierto las puertas a las luchas sociales, sino todo lo contrario. Entonces yo quisiera saber si capaz por ahí ni siquiera es culpa del equipo de comunicación, que quizá lo intentó, porque a mi modo de ver, lo que se podía hacer desde la parte de las autoridades era enviar una disculpa, no por lo menos diplomática, no lo hicieron, es como que aquí no ha pasado nada. Entonces, existe también, Paulo, una especie de esto, ¿no? De esconder desde la educación religiosa, cómo influye también el laicismo en todo esto. La educación religiosa está ocultando también estas luchas sociales, ¿es un intento de deslegitimización también para estas luchas o no? Bueno, ahí, antes de analizar el tema, creo que la Iglesia Católica ha tenido personajes importantes que han aportado a la lucha social, como nuestro país, Leonidas Proaño o Camilo Torres en Colombia, por ejemplo. Hay gente que ha estado muy pegada a los sectores campesinos, de los sectores obreros, de los sectores estudiantiles, y que incluso han sido expulsados de la misma iglesia por su apego a los sectores sociales. Sin embargo, creo que la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias, creo que es la que más apego ha tenido a los movimientos sociales, no como institución, sino más bien como ciertos militantes dentro de la iglesia que han apoyado los procesos. Sin embargo, obviamente la Iglesia Católica es una institución extremadamente compleja en torno a cómo entiende los temas sociales que están pasando en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con la familia, con el enfoque de género. Es complejo porque de alguna forma golpea con su construcción histórica, digamos, la idea de la familia como eje fundamental de la sociedad, la idea de pensar desde la matriz heterosexual y desde el binarismo. Eso te viene a romper ahora todo lo que está pasando, y es complejo poder meterte en medio de eso con una discusión. Más bien lo que haces es negar la existencia de que es más fácil, digamos, ¿no? Entonces, y todos los escándalos que han habido, por ejemplo, de pederastia dentro de la Iglesia Católica y cómo han manejado estos temas, es complejo. Y su manejo institucional básicamente ha sido el del silencio, o el del manejo interno sumamente hermético de cómo se están llevando las cosas. Y creo que, bueno, así está expresado también acá. Sin embargo, no creo que, bueno, más bien tiene relación con eso, pero también tiene relación con la ciudad en donde está sentada también. Es decir, esta es una ciudad que está acostumbrada a que las instituciones, a que los ciudadanos importantes nunca respondan lo que hacen, digamos. Entonces, es una ciudad estructurada desde los sabios y santos varones, y eso hace que los sabios y santos varones nunca respondan absolutamente nada. Es decir, pasa, la gente dice algo sobre lo que pasa, ellos se callan y bueno, después se queda, y así históricamente se ha dado en esta ciudad. Entonces tiene una mezcla de todo eso. Sin embargo, creo que la espiritualidad, quitándolo del ámbito netamente religioso, es importante dentro de la educación. Creo que esa preocupación por lo técnico ha hecho que las instituciones educativas pierdan su ámbito espiritual, no entendido como un ámbito religioso, sino más bien como un ámbito de que los estudiantes y las estudiantes puedan en los centros educativos tener acceso a su espiritualidad, a explorar su espiritualidad, a conectarse con un montón de cosas. Eso tiene que ver también con la religión, con la no religión, con cualquier tipo de cosa, pero que exploren más allá de lo físico, entendiendo que se puede pensar, que se puede sentir, que hay cosas más allá de los simples materiales y tal. Creo que eso es la pérdida del espíritu en sí del sistema educativo, y que tiene mucho que ver también con cómo se manejan. Y las instituciones religiosas, bueno, tienen como eje transversal supuestamente la espiritualidad, pero en realidad lo que tienen es obviamente su visión de lo religioso. En realidad lo que el Estado debería priorizar es que las instituciones manejen la idea de la espiritualidad. Ahora, por ejemplo, constitucionalmente no se puede prohibir que ningún estudiante profese cualquier tipo de religión. Entonces, eso es interesante, sin embargo no se debate.
El problema fundamental no tiene que ver con lo que se está haciendo, sino con lo que no se está debatiendo, porque el problema es que se hacen muchas cosas, pero el problema fundamental, como decía Paola, es el silencio, no se debate absolutamente nada. Y eso tiene que ver con lo que ha pasado ahora de no tener respuestas de absolutamente nada. Entonces no se responde porque ¿para qué vamos a responder si lo que nos critican no están a nuestro nivel? Entonces eso es problemático porque no entendemos que lo que una institución educativa hace sea la institución donde pasó esto o cualquier otra institución primaria, secundaria, universitaria, lo que sea, sino entiende que la conexión de la educación tiene que ver esencialmente con lo social. Bueno, no entendimos absolutamente nada de la educación. Si creemos que la educación comienza y termina cuando los estudiantes entran y salen de la institución, bueno, entonces no entendimos lo que es educación. La educación es justamente que en un espacio los muchachos y las muchachas puedan discutir con estos guías que se supone que son los docentes, que algún criterio pueden tener para guiar las conversaciones, los debates, y eso es lo que no está pasando, digamos. Claro, y otra cosa que debería ir de la mano ahí para completar un poco y para que no se me vaya la idea, ir de la mano el tema de la educación ligada con temas de género. Y obviamente con temas de educación sexual que iría también ligado a todo ese engranaje de educación integral que se debería recibir en los colegios. Porque si se forma a estudiantes críticos, si se da la información de esto es el panorama que tenemos. Estas son las desigualdades y las inequidades. Estas son las estadísticas de violencia, independientemente si solo se trate de violencia hacia las mujeres, porque también hay violencia hacia la población LGBT. Hay un montón de situaciones que se podrían también ejemplificar en los colegios y que los estudiantes y las estudiantes lleguen a ser críticas y críticos. Entonces, desde ahí yo creo que también tiene que ir de la mano una situación de género, tiene que ir de la mano los estudios de género, los estudios de educación sexual, que no tienen que ir aparte como algo que esto no me compete a mí como profesor o como profesora. Esto se lo dejo que en la casa, con la ideología, entre comillas, que tengan en la casa, le enseñen. Entonces, también es importante hablar de qué tan críticos y críticas están siendo los estudiantes. Y claro, y aquí viene la responsabilidad, más bien no hablando de culpa, sino hablando de responsabilidad. Aquí viene la responsabilidad de estudiantes, sí, por supuesto, pero también viene la responsabilidad de los docentes y las docentes de la institución educativa, de administrativos y administrativas, de padres y madres de familia, y la responsabilidad social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Cuál es el mensaje que está yendo fuerte para los y las estudiantes? ¿Cuál es el mensaje que está quedando para ellos y ellas? ¿Y qué es lo que están rechazando? ¿Y por qué están rechazando justamente todo el tema de género, todo el tema de feminismo en algunos casos, ¿no? ¿Y cuál es la información que yo tengo o que el estudiante o la estudiante tiene acerca de temas de género y de feminismo? Entonces, recuperar todo el tema de la educación, que debe ser una educación transformadora, generadora de conocimientos, y no solamente conocimientos teóricos, sino conocimientos para la vida y de la criticidad, que eso es súper importante dentro de la educación. Así es, vamos a leer un poco de los comentarios que nos han puesto en redes también durante esta transmisión. Nos dice David León: saludos a esta mujer Martina por su manera de ver las cosas. En mi opinión, hoy en día muchos jóvenes son falta de valores por causa de la migración de nuestro país. Katy Mosquera dice: muy bien, amiga Pau Hidalgo. También tenemos a Rafa Hidrobo, que nos dice: esconderse en abro comillas, queríamos conservar las tradiciones del 6 de enero, cierro comillas, versus la problemática social fuerte detrás del performance real, es al menos irresponsable para una institución tan grande como el Borja. Y pues para ir cerrando ya este segmento, también una última participación, Martina, Paulo, Pau, y realmente también quizá, Martina, desde tu perspectiva como presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, también aquí en el Azuay, pues, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la voz en este momento también frente a un movimiento feminista efervesciente que crece, que es mucho más crítico, que está en las escenas cotidianas también de la ciudad? Pues, ¿qué plantean ustedes también, pues, como juventud y también como exigencia al mismo tiempo hacia el Estado y las instituciones educativas?
Bueno, primero yo creo que hay que luchar, hay que seguir elevando nuestras voces en la calle. Si no salimos a la calle, elevar nuestra voz en foros, participar en las aulas de clase, comentando, debatiendo con nuestros compañeros y docentes. Ya lo dije y lo repito y lo destaco y lo recalco, hay que cuestionar, no hay que seguir el dogma que se nos enseña de obedecer o aprender a dominar. Yo creo que el problema central, ya dije, está en el sexismo interiorizado que se nos enseña, que se nos aprueba en la educación, por ejemplo, en los cuentos, en las composiciones literarias que se leen en el aula de clases cada día. Siempre las mujeres ocupan un lugar de pasividad, mientras que los hombres son activos, son partícipes de actos heroicos, son los protagonistas de la historia, y las mujeres quedamos limitadas a ser el premio de los hombres, entre comillas, obviamente. Entonces, creo que hoy en día los jóvenes exigimos un modelo de educación en prevención de la violencia. En todas sus formas, violencia en forma de guerra, violencia racista, LGTBI-fobias, violencia de género, porque todas esas ramas de la violencia son solo cosas, son solo, como decir, son ramas mismo de la dominación. Y donde se nos enseña la dominación es en las aulas de clase. Entonces yo creo que como jóvenes y como estudiantes secundarios creo que se nos debe trabajar en la educación, se debe trabajar en la educación en prevención para la erradicación de la violencia en todas sus formas. Y eso creo que sería básicamente mi propuesta, sería trabajar en conjunto con reformas educativas para totalmente cambiar la educación que se nos imparte cada día, aprender a cuestionar, aprender a debatir sobre temas de género, sobre violencia, sobre guerra, sobre imperialismo, sobre capitalismo, sobre qué están haciendo el Estado, qué está haciendo el Estado para corregir todas las formas de violencia que se viven en nuestra ciudad, en el país y creo que en el mundo. Paula. Yo creo que muy aparte de todas las cosas que ya hemos dicho y para un poco no volver a lo mismo del tema educativo, sino más bien volver al tema de la responsabilidad. Por un lado, responsabilidad social, que es el tema de educación que hemos venido conversando, pero la responsabilidad individual. Y también abordar el tema de género no como un tema visto solo de mujeres, no como un tema visto que nos atañe a nosotras porque nosotras estamos en riesgo todo el tiempo. Los hombres también deberían cuestionarse la posición desde la que hablan, el lugar desde el que hablan. Entonces, este lugar que está lleno de privilegios para la mayoría de hombres, ¿cómo cuestiono yo como hombre los privilegios que tengo y cómo deconstruyo esos privilegios? ¿Y cómo hago con esos privilegios que tengo? ¿Cómo hago una sociedad más justa? ¿Cómo ocupo esos privilegios, pero en bien? No para dañar a otra persona, no para ponerme en una situación de jerarquía frente a las mujeres, sino cómo cuestionando estos privilegios yo también puedo participar, ser participativo, ser proactivo y sobre todo proponer y sobre todo cambiar. Cambiar esto que les tocó vivir a los hombres y esto que nos tocó vivir a las mujeres. Entonces, el tema del género, el tema del feminismo no solamente atañe a nosotras, sino atañe a una sociedad en general. Y también es necesario considerar que los compañeros que están siendo aliados, que están siendo cercanos al tema del feminismo, hacerlo desde una posición sincera, desde una posición genuina, no de una posición de privilegio y no de una posición donde yo quiero sobresalir frente al otro. Y quiero demostrar mis privilegios también aquí, en medio de este grupo de mujeres, y demostrar también que yo puedo ser parte del cambio y puedo también construir una nueva historia y construir una nueva sociedad desde mi postura. Eso. Bien, 3 cosas para terminar. Primero, no creo que la lucha es hombres-mujeres, sino es una lucha contra una estructura violenta, un sistema masculinizado en cuanto a sus valores, entendido estos valores masculinos como aquellos que han pensado desde el progreso y desarrollo, matando el planeta y matando a los seres humanos. Básicamente es cambiar esa idea y ese
sistema masculinizado, no pensar que el hombre es el enemigo, sino el sistema estructurado desde la violencia, primero. Segundo, creo que todas las instituciones, pensando en este caso específico educativas, creo que tienen gente extremadamente valiosa e importante, y justo pensando desde lo administrativo, desde la docencia, desde los estudiantes y desde los y las estudiantes, hay gente muy valiosa y hermosa, y eso me lleva a pensar en el tercer punto, que es la necesidad de, con esa gente, destruir la escuela para volver a construirla desde otros sentidos, desde otras prácticas y desde otras visiones del mundo. Por lo tanto, es imperante este momento volver todos los espacios de escuela, desde la mesa de la comida con los papás, desde los espacios de la biela con los amigos, desde el café con cualquier persona, las conversaciones con la pareja, todo eso tiene que ser un espacio constructivo. Eso debe ser la escuela en realidad. Eso, nada más. Gracias por la invitación y... Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que siempre se genera este espacio de opiniones diversas y eso es lo importante. Esperamos que gran parte de nuestra audiencia del día de hoy hayan sido adolescentes. Sería increíble si es que eso ha sucedido, porque sabemos que por ahí se puede mover algo. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, Pau. Gracias, Paulo, por acompañarnos esta noche con este tema. Así es, pues vamos con una pausa musical y regresamos para hablar el tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que era sobre los incendios en Australia, el tema de cambio climático y también una crítica un poco antiespecista a lo que está sucediendo en el mundo.